Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quien les habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas de Nesa Radio 97.3 FM? Muchas gracias por estar nuevamente con nosotras y con nosotros en un programa más de Senderos a la Paz. Les agradezco de todo corazón que tengan ese espacio para podernos escuchar y compartir con nosotros, bueno, pues estas caminatas que preparamos día a día con ustedes, bueno, con la intención de poder platicar en relación a temas que son importantes para poder promover la cultura de paz, de tener elementos que nos permitan pacificar nuestros entornos y sobre todo, bueno, colaborar de forma participativa en aquellas acciones que permitan el mejor bienestar para todas y todos nosotros en esta comunidad de Nezahualcóyotl. Bien, agradecerles, les saluda su amiga Verónica Andrade. Les recuerdo que estamos de nuestra página de internet, nos pueden escuchar para aquellas personas que están fuera de este espacio que llega a todo el Valle del Oriente de México. Quiero agradecerles también que han estado muy atentas de las transmisiones que hemos estado haciendo. La semana pasada, me quiero disculpar con ustedes, porque la semana pasada habíamos anunciado esta plática que tenemos con nuestra gran invitada del día de hoy. Sin embargo, pues por cuestiones ajenas no pudimos estar presentes, pero el día de hoy la reanudamos y bueno, le vamos a dar continuidad a este tema tan importante. El tema de hoy está enfocado a las mujeres en la participación política y la importancia que tenemos o que tiene este tema para la trascendencia, fundamentalmente hoy a prácticamente una semana de elegir a la primera gobernadora en la entidad mexiquense. El tema es fundamental para poder entender en la vida pública de nuestro estado la importancia que tiene la participación de nosotras las mujeres. Para ello, una gran invitada, pero antes quiero agradecerle también a nuestros compañeros y amigos en cabina, a nuestro querido David Palacios y Regina, que están del lado de los controles para poder hacer posible la transmisión del día de hoy y que nos hacen el favor de ayudarnos con esta transmisión que le estamos haciendo hoy a través vía remota. Más al rato tendrán en el transcurso del día, de la tarde, tendrán el video, pero bueno, les dejamos aquí un agradecimiento a nuestros compañeros que hacen posible esta transmisión y también, por supuesto, agradecerle a nuestra gran familia de Nesa Radio, a nuestra gran y querida compañera Rocío Román y a nuestro compañero Alejandro Reyes, que son nuestros directivos, los encargados de poder llevar el rumbo de este gran barco, de esta gran travesía que hacemos todas y todos quienes compartimos estos micrófonos de Nesa Radio 97.3 FM. Y bien, hoy quiero hacer una presentación muy especial de Alejandra. Ella ya ha estado aquí con nosotras y con nosotros. Sin embargo, pues quiero recordarles que ella es una compañera luchadora en la defensa de los derechos humanos, es una especialista también en materia electoral, trae una gran trayectoria y participación ciudadana. Incluso hace algunos meses concursó para formar parte del INE como consejera. Tienen una gran experiencia en la docencia, en fin, es interminable la lista de virtudes que tiene mi gran y querida amiga entrañable Alejandra. Pues bienvenida nuevamente, mi querida Alejandra, a tu casa de Nesa Radio. Muchas gracias, Vero. Al contrario, la honrada soy yo con esa presentación tan hermosa, pero sobre todo con la invitación a compartir con tu bellísimo auditorio, que cada día crece más. Te felicito y pues felicito a todas las personas que están aquí porque tanto quienes participamos como quienes te escuchan, estamos participando en la construcción de estos senderos por la paz. Así es, mi Muchas querida. gracias.
No, al contrario, ella es Alejandra Cimental, la maestra Alejandra Cimental Franco. Y bueno, hoy tenemos un tema, mi querida Alejandra, que algo que ya teníamos esa gran inquietud de poder platicarlo, conversarlo, charlarlo en esta ocasión. Estamos a una semana, Alejandra, de que en el Estado de México se elija la primera gobernadora. No hay más participantes en la contienda electoral y que pues podamos definir la trascendencia y la importancia, no hablar nada más de unas candidatas que están ahí, sino de la importancia que tenemos nosotras las mujeres en la participación política. Tanto tú como pues yo hemos participado, hemos tenido actividad política, hemos tratado de incidir en la vida pública, no solo de partidos políticos, sino también de los en donde nos desenvolvemos, y hemos considerado fundamental la participación, pero también nos hemos encontrado con un sinfín de barreras que hemos tenido que vencer. Y pues eso es una situación que es complicada para nosotras como mujeres, que ya estaremos platicando en este momento, pero pues quisiera empezar preguntándote algo que creo que es fundamental. Desde antes quiero compartirles, y te quiero compartir, mi querida Alejandra, una frase que encontré por ahí hace unos días, que promovió ONU Mujeres, que nos dice: si una mujer entra a la política, cambia la mujer. Si muchas mujeres entran a la política, lo que cambia es la política. Cuando leí esta frase, que es además de una argentina llamada Florentina Gómez Miranda, que murió en el 2011, pero que trae una larga trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres en Argentina, logró, siendo legisladora, algunos cambios en relación justamente a tratar de equilibrar o darle participación a las mujeres. Hizo varios escritos, fue abogada, maestra, generó una idea fundamental, y esto dije, creo que esa es una frase idónea para lo que vamos a tratar el día de hoy, Alejandra. ¿Qué te evoca esta frase? La participación de nosotras mujeres para poder cambiar la política. Tenemos un gran impacto, pero en cuanto la escucho, yo me remonto a recordar para mí el 2016 y mi primera experiencia, digamos ya directamente trabajando con organizaciones del sector rural en México. Había en ese momento una subsecretaria de Desarrollo Rural que decía: si ayudas a una mujer, cambias una familia, pero si ayudas a muchas mujeres, cambias una comunidad. Y cuando cambias una comunidad, entonces tienes la posibilidad de ayudar a cambiar este país, de transformarlo para lo que todas nosotras sabemos que se requiere. Y la verdad es que para mí fue muy importante, y por eso te digo, a mí eso es lo que me recuerda, a mí eso me remontó, porque pues como tú bien sabes, mi trayectoria antes de ser ciudadana pues fue en un partido político y después en otros como asesora, pero ya no directamente en un partido. Y pues en ese partido de una corriente que decían que no tenía que ser corriente. este, y bueno, para el auditorio que no me conoce, hoy parece que me puse de acuerdo por el color, pero cuando yo trabajé o más bien colaboré para algún partido político, porque además no es trabajo, porque el trabajo, me dicen a mis hermanas, el trabajo te lo pagan, y lo que tú hacías no te lo pagaban, así que no es trabajo. Bueno, esas actividades voluntarias que uno hacía para el partido, era para el PRD, pero no precisamente para el PRD, sino para el proyecto de quien hoy es el presidente de la República. Y en aquel momento, cuando yo llego a ver a esa subsecretaria de Desarrollo Rural, de un poder ejecutivo que estaba pues con Peña Nieto, o sea, auditorio, con el PRI. Entonces, en mi pensamiento yo decía, ni me van a recibir, o sea, traigo una etiqueta grandota de otro color. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Antes de ser subsecretaria, esa mujer fue senadora, y como senadora me escuchó hablar de otra mujer que era del gobierno federal también, que estaba a cargo del INAES, y de cómo había tratado a las mujeres. Y cuando me escuchó hablar, me dijo: es que eso no puede ser, eso lo tenemos que cambiar. Claro, yo dije: es política, pues sí, senadora. Al poco tiempo la nombran subsecretaria de Desarrollo Rural e impulsa un gran componente para las mujeres, el campo en nuestras manos. Y ella planteaba: es una semillita, vamos a tratar de que vaya creciendo. Y yo quisiera pensar que frases como la de esta mujer argentina que dijo en el 2011, y como las de esta mujer que se llama Meli Romero,
que todavía vive, que está joven, que es mexicana, logren impactar en otras mujeres. Porque no importan las etiquetas, no Claro. importan los partidos, no importa, de verdad, creo que nos la tenemos que creer entre nosotras. Debemos, nos falta, creo, Vero, no sé si coincidas conmigo, pero al escuchar esta frase creo que tenemos que voltear hacia acá, no nada más señalar hacia enfrente. ¿Qué nos falta entre nosotras para que cuando estamos en una reunión entre mujeres podamos, y no me refiero a una reunión de tomarnos un café, no, una reunión donde queremos resolver cosas y tal vez no estemos de acuerdo? ¿Cuánto nos falta para lograr aprender que esos disensos, aun y cuando no se puedan resolver, no nos lleven a tener rompimientos que ya sean irreparables de volver a unir? Em, para mí ha sido un gran aprendizaje todo este proceso en la vida política de nuestro país, tanto como mujer en un partido político, en otro, asesorando a muchos o a coaliciones o a candidaturas comunes o a lo que ustedes quieran, o como organización de la sociedad civil y aprender de los hombres. Sí, de los hombres como categoría de género, no como categoría sexual, o sea, de lo masculino. Porque los ves en una reunión, se pueden pelear, salir así a de verdad decirse, tú crees ya no se van a volver a hablar, ya se golpearon, ya se agredieron. Creo que hemos perdido un poco a Alejandra. Sin embargo, bueno, estamos hablando en este momento del tema la participación política de las mujeres. Comentábamos y estábamos tratando de No, hacer alusión fundamentalmente. Te perdimos un poco, Ale, perdón. les decía que tenemos que aprender nosotras a transitar igual. O sea, es una discusión de un momento en la que tal vez no lleguemos a un acuerdo, pero eso no quiere decir que no nos vamos a seguir viendo y que no seguiremos siendo mujeres. Además, Exacto. hay temas comunes en los que tenemos que nosotras aprender a construir. Hace unos días me decía un compañero, Ben, es que parece mentira, pero cuando entre ustedes se reúnen para tratar de resolver algo, es más fácil cuando llegamos nosotros, que nos den la palabra y que digan, sí, lo que dijo él es correcto, a que entre ustedes asuman que una de ustedes tiene la razón. O que la asuman como que sí, claro, hay que... Y yo lo escuché y la verdad es que me hubiera encantado disentir y discutir y decirle, no, claro que no hemos evolucionado, eso ya no pasa, pasaba hace años, ya no. Más bien me quedé reflexionando. En lo personal, creo que cada una de nosotras debe apuntalarse a cuestionarse qué tanto, porque todavía hay mujeres, por ejemplo, que no reconocen el feminismo como un movimiento que tiene que ser parte de todas, de nuestra propia identidad. Todavía hay mujeres, por ejemplo, que en un día 8 de marzo te dicen, no, 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 aquí no pongas nada que tenga que ver con mujer, ponle que esta marcha es femenina, y tenemos que aprender que las palabras tienen connotaciones y que las Claro. connotaciones implican significados, ¿no? No es lo mismo decir mujer que decir femenino, porque cuando hablo de categorías sexuales y categorías de género. Cuando Claro. hablas de masculino y femenino, estás dando una connotación muy distinta de cuando hablas de hombre y mujer. Así es. Entonces, sí, a eso me llevó a pensar, ya me alargué. Pues no, muchísimas gracias. Fíjate que ahorita en este momento histórico que vivimos es importante reflexionar varias cosas y creo que en eso casi estoy segura que vas a decir que estás de acuerdo. Tenemos en este momento, decía yo, a 8 días prácticamente de que se elija la primera gobernadora en nuestra entidad, la entidad más grande del país, en donde tenemos dos de los grandes, de los más grandes municipios en Latinoamérica. Genera una perspectiva no solo de trascendencia política, ¿no? Sino de trascendencia en las vidas reales de los que vivimos en el Estado de México. Eh, yo insisto, el hecho de que sean candidatas o que haya dos propuestas de mujeres no significa que alguna de ellas nos pueda garantizar el total del beneficio que deberíamos de tener las mujeres con una perspectiva real de género. Es decir, las mujeres, el hecho de ser mujer que esté en un cargo de elección popular o de decisiones no garantiza el beneficio de manera de facto o de inmediata, el beneficio para las mujeres. Esa es una parte preocupante porque hay dos propuestas electorales que son muy alejadas en lo real, aunque el discurso quieran decir lo mismo. ¿Cómo lo ves eso, Alejandra? Ay, pues creo que
Híjole, a mí me gusta soñar. Me gusta soñar porque a veces la realidad te impacta mucho, pero sobre todo porque me gusta crear y pensar que podemos cambiar e impactar las cosas. Creo que definitivamente es un gran paso que aquí en el Estado de México de entrada, la próxima gobernadora sí o sí va a ser mujer, Así es. porque solamente tenemos aspirantes aspirantes a gobernadoras, o sea, candidatas que son mujeres. Así que por una o por otra serán mujeres, ya sea por la coalición o por la candidatura común, toca mujer. Así es. Sin embargo, también es muy cierto el nivel o el tamaño de nosotras y de nuestra participación y la incidencia que como mujeres tenemos tanto en los procesos de selección de candidatas como en todo el proceso electoral mismo, cómo nos involucramos en nuestras campañas, cómo nos involucramos en nuestros programas de campaña, en nuestros programas electorales, en nuestra Así es. planeación, en nuestro discurso, en lo que vamos a proponer en nuestras propuestas de campaña y cómo incluimos el tema de las mujeres. Más allá de que somos mayoría, o sea, Así somos es. más mujeres que hombres. Y la verdad, aunque no sé si hay a quien no le guste reconocerlo, pero debe hacerlo, somos las que más votamos, ¿eh? Se tardaron en darnos el derecho al voto porque tenían miedo, decían, no, hombre, y, Así es. bueno, hay películas al respecto para quien lo dude de cómo desacreditaban la toma de decisiones de nosotras, Ujú. pero somos mayoría, somos las que más votamos y que no tuviera alguna candidata, pues unas o ambas o que tuvieran las dos propuestas claras, contundentes, serias, responsables, para las mujeres, me refiero a políticas públicas como propuestas que supieran de dónde va a salir el presupuesto, hacia dónde va a ir, cómo lo vamos a medir, cuál fue mi diagnóstico para proponerlo. O sea, yo te seré honesta. Yo el primer debate no pude verlo en vivo porque estaba en otra actividad en la Ujú. Cámara de Diputados, pero el segundo debate lo vi en vivo. Eh, Y para ser honesta, yo dije, bueno, ¿dónde está el debate? Yo sí quiero escuchar, porque justo de esto Así se es. trata la vida política y la participación de nosotras las mujeres, que aprendamos a dialogar entre nosotras. Así es. Que yo eso quiero escuchar de quienes me van a representar a nivel que sea municipal, en cabildo, en la Cámara local, en la Cámara federal, en el Senado, por supuesto en el Poder Ejecutivo. Quiero escuchar a una mujer que sabe exponer sus ideas, que las sabe expresar, que tiene seguridad y que sabe reconocer incluso que no sabe todo, pero que se Ujú. sabe llegar del mejor equipo para poderlo resolver. Porque yo creo que, y soy una convencida del trabajo en equipo, tú lo sabes, es Ujú. parte de mi política que promuevo. Creo que las personas en lo individual no logramos lo que podemos o tenemos la posibilidad de lograr a nivel Así grupal es. o colectivo. Entonces, en ese sentido, sí creo que existe esa posibilidad de lograr mucho, pero también estoy convencida de que puede haber sorpresas si esa ciudadanía que generalmente es apática, porque seamos honestos, revisemos cuántas personas votan en el Estado de México, cuántas han votado en los procesos anteriores y en qué procesos votan más. En los procesos en los que más participación hay en México, en general, Sí, pero claro. particular en el Estado de México, son en los constitucionales cuando se elige y sobre todo cuando hay concurrencia de elecciones, ¿no? Pero en este caso que va solita la elección a la gobernatura, como lo es, pues Ujú. generalmente lo que más llama es la no participación, la apatía, es decir, el Claro. abstencionismo. Entonces, pues sí, si se reconoce por quienes están aspirando al cargo, por quienes están detrás, la importancia que tenemos nosotras, creo que lo primero que tendrían que reconocer es la importancia que tienen estas dos candidatas. ¿Cómo las han presentado al público? ¿Cuáles han sido los discursos que han manejado ambas? ¿Cómo se expresan en público? Independientemente de que a veces, obviamente, tú hablarás desde tu formación y te expresarás desde tu formación. Y por Ujú. supuesto que estarás acostumbrada a dirigirte a las personas con las que tienes que comunicar las ideas por lo que saben que tú les vas a ayudar con tu profesión. Ujú. Cada una tiene, digamos, como ciertas formas para hacer llegar sus ideas. Independientemente de eso, de parte de las dos candidatas, de sus formaciones, de sus trayectorias, tendrían que tener equipos sólidos que las ayudaran a tener, pues eh, no digo a convencernos de lo que sea imposible de cumplir, pero
sino tener como mujeres las propuestas que nosotras mismas tengamos esa identidad de proponer. O sea, es muy difícil, Vero, que yo como candidata mujer haga mía una propuesta que no es mía y que quiera convencer a alguien más de algo que no es mío. Claro, Es claro. mucho más fácil cuando me permiten a mí participar Y cuando y te cuando yo identificas, me Alejandra, permito, claro, si cuando no yo tiene me permito, identificación en ese sí, sentido con la propuesta política, pues sale desfasada y no se siente real. Y creo que eso que estás comentando ahorita es algo fundamental. Existen sin fin de propuestas por las dos propuestas electorales, es decir, a través de dos candidatas. Hay un equipo atrás que mantiene, pero eso es algo también que dices ahorita y que deberíamos de retomar. No basta, insisto, con llenar espacios solo con mujeres, y creo que para allá ibas, y ahorita te voy a dejar terminar, ujú, pero quiero que retomes esa parte, tener un equipo de mujeres que no está identificada con la lucha de las mujeres. Eso es algo muy diferente, ¿no? Porque vamos a seguir actuando en consecuencia con la misma estructura y con la misma estructura de violencia y con la misma estructura social. Y no cambiaríamos en nada, aunque tuviéramos un equipo del 90% de mujeres que no esté justamente identificada con el proyecto y las necesidades de nosotras las mujeres. totalmente. O sea, y en el mejor de los casos, digo en el mejor, con mujeres que no están identificadas con el tema de las mujeres, o que no hacen suya la agenda de género. Así Pero es. digo, en el caso extremo, ni siquiera tienes este equipo de mujeres, ¿no? De plano, Es tu peor. equipo es totalmente masculino o de hombres, y entonces ni siquiera, o sea, no hay. Y cuando les dices, me recordaste hace poco en la pandemia, un servidor público que estaba organizando un evento para el 8 de marzo precisamente, y entonces yo le pregunté, oiga, ¿qué evento está preparando para el 8 de marzo? Y me dice, es un servidor público estatal que estaba a cargo de las organizaciones de la sociedad civil. Me dice, para el 8 de marzo ya tengo un super evento. Un doctor en Derecho va a exponer un libro que él escribió sobre las mujeres. No recuerdo bien el tema, pero es algo que escribió sobre ustedes. Y pues el programa, todo el evento va a ser para él ese día. Y entonces, esta conversación fue vía WhatsApp, ¿no? Y entonces yo le contesto, oiga, ¿y de mujeres quién va a participar? No, pues nadie, no había pensado, como para qué tendría que invitarlas. O sea, yo no supe si reír o llorar. Dije, ¿cómo? Le digo, pero ¿cómo que para qué? Porque es Exhibirlo, el por 8 de favor. marzo. Es el 8 de marzo. Y me dice, pues si me justificas, ¿qué podría decir? ¿Quién tendría algo interesante que decir ese día? Y como para qué debería decirlo una mujer, pues a lo mejor lo considero. Y esos son los que nos gobiernan, mi querida Ale. Dijo, le dije, no, hombre, estamos, pero sí terriblemente mal, ¿no? Porque estoy convencida de que no lo dijo por decirlo, o sea, vaya, no lo dijo así como, ay, te voy a hacer, no, o sea, de verdad lo pensó y lo asumió como que era algo natural de expresar. Y el tema es que muchas, o sea, hoy exhibo a ese servidor público, pero, o sea, es como Sí, no, muchísimas hombre. personas que lo expresan igual. O sea, Sí, sí, te sí. encuentras con ese tipo de barreras donde quiera. O me he encontrado con personas que, por ejemplo, en mi caso, que yo me dedico a hacer o buscar hacer incidencia para la generación de políticas públicas, tanto para las mujeres como para el sector cooperativo a nivel nacional o de la economía social y solidaria. Y hay personas que de pronto me dicen o que desacreditan el que yo hubiera ido por cómo voy vestida, porque si fui sola, por el lugar de la reunión, porque, porque si soy soltera, porque si no tengo hijos, porque si soy, por lo que tú quieras. Entonces, ese tipo de cuestiones todavía hoy día mueven. Entonces, el ser mujeres no, digamos, no nos garantiza nada. Así es. Podemos encontrar una legislatura donde tengamos mayoría de mujeres y de todas formas la agenda de género no pase. Podemos encontrarnos una legislatura donde tengamos paridad y la agenda de género no pase por mujeres. Así es. Podemos encontrarnos todavía legisladoras que, por ejemplo, el tema de la cosificación de la mujer no lo comprendan y promuevan actividades que siguen cosificándonos, ¿no? Y que además las defiendan y se vanaglorian de ese tipo de actividades que nos siguen cosificando. Y que Así es. además ese tipo de personas no les desacrediten, en este caso como a mí, ¿no? Por cómo te ves, por no sé qué, aún y cuando se dedican a cosificar la imagen de nosotras las mujeres,
o más bien la actividad de las mujeres, dependiendo de nuestra imagen, porque se sienten arropadas por un varón. Y Bien. eso todavía no puede ser. Así es, mi querida Alejandra. Fíjate que eso es algo fundamental, lo que acabas de tomar en cuenta, el hecho de que existan políticas públicas, pero ahorita me gustaría que pudiéramos platicar. ¿Encontraste o encuentras diferencia en la participación política actual en este momento electoral preciso? ¿Existen propuestas reales en lo que promueven, en este caso, las dos candidatas en beneficio de las mujeres? ¿Traen agenda con perspectiva de género, agenda de mujeres reales que has encontrado por ahí? Yo sé que lo has analizado y me gustaría que nos compartieras. Pero antes, permíteme recordar algunas cosas que eso también nos van a enmarcar antes de irnos al primer corte de estación. Me gustaría que compartirles a nuestros radioescuchas que bueno, que en el mes de mayo tuvimos efemérides muy importantes. El 15 de mayo de 1980 falleció Esperanza Velázquez Barriga, que fue una escritora y maestra periodista, reconocida como la pionera de la entrevista hecha por mujeres en el país, algo fundamental. Estudió leyes en Mérida y a los 18 años escribía ya en el periódico El Pueblo y coordinaba además la página infantil del Universal. El 15 de mayo también, pero de 1964, nace en México una gran mujer que, por cierto, no se le ha hecho justicia hasta la fecha, Digna Ochoa. Ella fue abogada y defensora de los derechos humanos, originaria de Misantla, Veracruz. En la década de los años 80 asumió la defensa de los casos más controversiales referidos a los abusos cometidos por el ejército y los servicios de seguridad. Un tema todavía a la actualidad controvertido. 16 de mayo es el Día Internacional, o fue el Día Internacional de la Convivencia y la Paz. El 16 de mayo del 61, la abogada María Cristina Salmorán de Tamayo es la primera mujer nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y también fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El 16 de mayo de 75, la alpinista japonesa Junko Taibe se convirtió en la primera mujer en alcanzar la cima del monte Everest. Además de que el 17 de mayo del 2014, por decreto presidencial, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. El 17 de mayo, del Día Mundial de Telecomunicaciones y la Sociedad para la Información. El 21 de mayo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. 24 de mayo, el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. 27 de mayo del 2011 muere en la Ciudad de México la pintora, escritora y escultora Leonora Carrington, conocida por su legado en el arte surrealista. El 28 de mayo es el Día Mundial de la Acción por la Salud de la Mujer y 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Bueno, pues tenemos que irnos, mi querida Alejandra, a un breve corte de estación, no sin antes recordarles que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. No se vayan, estamos con el tema la participación política de la mujer. Regresamos en breve. 4, 3, 2. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros en esa radio 97.3 FM, caminando con nosotras por Senderos a la Paz. Les recuerdo, estamos en la Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el glorioso Estado de México. Y bueno, estamos también desde nuestra casa, que es el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl. Quienes ya quieran venir a visitarlo, se tienen ya varias actividades, pueden visitarlo, estar aquí, venir, si quieren algún día a visitarnos a cabina, también serán bienvenidas y bienvenidos. Bien, antes de continuar, quiero hacer mis comerciales. Entre ellos está el recordarles que tenemos el Alerta Hoy por Mí, ese espacio que nosotros compartimos con todas y todos ustedes para poder difundir y compartir las fichas de las personas desaparecidas o extraviadas que nos hacen llegar y bueno, las reproducimos a través de nuestras redes sociales. Estamos seguros de que estos pequeños cosas que hacemos contribuyen de alguna manera para que muchas personas se puedan volver a reencontrar y muchas familias se reencuentren. Si tienes la intención o tienes la necesidad sobre todo o de ayudarnos a difundir estas fichas, por favor comunícate con nosotros a cabina al 55 22 28 01 33. También te comento que este teléfono está libre por este momento por si quieres llamar para hacernos alguna
alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto estamos para servirte. También recordarles que el día de hoy estamos con un tema muy importante. Decíamos, estamos a una semana de la elección a gobernadora, en este caso gobernadora en el Estado de México. Y bueno, estamos hablando de este tema tan importante, de la participación política de las mujeres. Estamos hoy en compañía de Alejandra Cimental. Ella es una experta en materia electoral, pero sobre todo en la gran participación ciudadana a través también de una organización muy interesante que ya tiene varios años trabajando y formando a muchas mujeres, que se llama justamente su organización Mujeres. Mi querida Alejandra, hablábamos de que el hecho de que existan candidatas no necesariamente nos puede generar una propuesta, alguna de ellas no nos genera a lo mejor una propuesta real, una agenda de temática de mujeres y en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué has encontrado, qué has detectado tú de las dos propuestas que tienen las candidatas? Que es algo que no se escuchó justamente en ninguno de sus dos debates, pero yo sé que ya has de haber leído por ahí, te habrás enterado de cuáles son las propuestas que trabajan en relación justamente a las mujeres. Pues por supuesto que las revisé todas sus propuestas y las leí, porque además las compartimos en otro programa donde estuvimos analizando justamente pues este tema de que son dos candidatas y de si eso iba a resolver o no el tema de las mujeres. Y antes de responder tu pregunta, creo que hay un tema de reflexión para nosotras. ¿Cómo es que llegamos a ser nombradas candidatas a algún cargo de elección popular o cómo logramos ser incluso consideradas para ser candidatas para un cargo que no sería de elección popular, pero que sí tiene una importancia pues nacional, ¿no? Como es una consejería electoral a nivel estatal o federal o una consejería en un instituto de acceso a la información o sea, en alguno de estos espacios deliberativos donde también pues se tiene que llevar a cabo un proceso de selección o incluso para hacer un nombramiento para un instituto como el Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional, el municipal, el que ustedes quieran. ¿Por qué hago esta reflexión? Justo porque cuando estábamos revisando las propuestas y por lo que decía hace rato, el ser mujeres no te garantiza estar dentro de la agenda de género, sentirte parte, tener identidad, etcétera, pero incluso poder saber dialogar. A veces lo más complicado es dialogar porque hay alguna persona que llega ahí, que es mujer, pero que tiene toda la agenda contraria al tema de las mujeres. Entonces, bueno, cuando me puse a revisar las dos candidatas, creo que traen propuestas. Sin embargo, hicimos un conteo en un programa, no lo traigo en este momento a la mano, de cuántas propuestas había hecho cada una. Alejandra del Moral hizo más propuestas que Delfina, lo cual tampoco define mucho, porque Claro. ya lo hablábamos, puedo decir muchas cosas y tal vez no. Aquí se trata de ser como lo más puntual posible porque no estamos promoviendo a ninguna de las dos, estamos Así es. simplemente hablando de la participación. Las dos hablaron de una política pública que se impulsó en el Estado de México para las mujeres, que es el salario rosa. Cada una propuso modificarlo con una distinta visión. Ese salario rosa, para quienes nos escuchan y no sepan de qué estamos hablando, pues es una beca, digamos, es una tarjeta que se les da a las mujeres pues, es dinero, pues, digamos, ¿no? Para nosotras. En el caso de Delfina propuso ampliar el programa para que les llegue a todas y ella decía que sin que hubiera sesgos, durante uno de los debates fue lo que dijo, sin que hubiera sesgos políticos para limitarlo. Y la otra candidata dijo, yo propongo que se amplíe, ya no sea nada más para las mujeres, sino que se amplíe para que se convierta en un salario familiar. Entiendo que las propuestas de cada una, además, se van más allá de lo que venga en la plataforma electoral, que para quien nos escuche, les platico, los partidos políticos tienen que registrar un programa que sin embargo no están obligados ni obligadas, igual que las promesas de campaña, a cumplirlas. Claro. De hecho, la mayor parte de las personas ni siquiera se pone ahí a revisar cuál es la plataforma con la cual se registraron. Pero en todos los procesos electorales se registran estos. Es igual que después ya cuando ganan, tienen que tener un plan estatal, nacional o municipal de desarrollo, bueno, para quienes nos escuchan. Tampoco quiere decir que cumplan con lo que dice el plan municipal, estatal o nacional.
Pero bueno, esta propuesta, que me puse yo a analizarla y ¿por qué? Porque al final del día para el Estado de México ha sido como una gran cartera de estuvimos apoyando durante la pandemia y Ujú. apoyamos a las mujeres y han sido nuestra manera. ¿Para qué cambiarla a familiar? Y entiendo que tiene que ver con un recorrido territorial que hace la candidata del PRI y que en este recorrido se percata del gran impacto que tuvo este salario rosa y de cómo es pedido por muchas personas que no son mujeres y que dicen necesitamos ampliarlo más. También en el caso de Alejandra del Moral, tiene un tema para la movilidad en el que propone que las mujeres, ¿cómo va? Que las mujeres que se dedican al tema de transporte, que puedan recibir de forma gratuita el tarjetón y otro documento que les piden. Digamos que son como los grandes temas. Hay un tema que es para el Estado de México muy importante, para todas las mujeres. Yo doy clases en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que está en Naucalpan. Cuando regresamos de la pandemia, Vero, muchas compañeras, alumnas, me decían, yo prefiero que sigamos a distancia, maestra, me da miedo salir a la calle. Además, no sé si supo que andan manoseando o acusando compañeras y que el trayecto para llegar a la universidad no es muy seguro. Y bueno, yo siempre promuevo que generen acciones, que propongan cosas para garantizar la seguridad de todas. Pero Claro. más allá de eso, de que podamos proponerlo desde la sociedad, desde las estudiantes, desde la autoridad universitaria, considero que es importante que las dos candidatas reconozcan que este es un grave problema. O sea, no es, sí reconocen las dos, tocan el tema de la seguridad. Ujú. Para las dos es un tema importante la seguridad, digamos, las dos tienen ahí como sus propuestas, pero me parece que es importante, Vero, que se vincule a la sociedad civil. O sea, es importante, más allá de que te inviten a una comida o algo porque son candidatas y para que escuches y tal vez la foto o lo que sea, no. O sea, es importante una mesa seria de diálogo donde escuches las propuestas de política pública que te puedan ayudar a fortalecer acciones de gobierno una vez que ganes, independientemente de lo que hayan propuesto o no como candidatas, para el tema de la seguridad y la movilidad, en esa seguridad, en ese entorno que nos merecemos todas las mujeres hacia afuera. Pero también es importante que aprendamos a mirar cómo están las violencias en los domicilios, en los hogares mexiquenses. Claro. Y entonces ahí se trata de, yo sugeriría, más allá de analizar sus propuestas, porque nos podemos poner un poco tristes, pensar en lo que podemos proponer a ambas, a las dos, Claro. a la que gane, que se siente y que escuche. Y yo las invitaría a que vinieran a tu programa. Ojalá la que gane, o las dos, la que gane y la que no gane, que Claro. se animen a venir contigo. Sí, pues muchas gracias. Mira, Alejandra, hay algo que yo creo que también es importante que valoremos, y sobre todo nosotras como mujeres, que somos las, al final de cuentas, por este gran rezago que existe en materia de políticas públicas para el bienestar de nosotras, está algo importante. ¿Cómo poderle, yo de manera particular lo digo a título personal, por supuesto, una propuesta donde dicen que nos van a apoyar con guarderías, pero la otra parte no las quitó, ¿no? O sea, ese mismo grupo la quita. ¿Cómo poder entender la importancia que tenemos las mujeres en la participación cuando no se nos permite tener los elementos necesarios para poder salir, por ejemplo, a la escuela, estar mejores preparadas porque se vive violencia en el transporte público, en la calle? Ese tipo de cosas suenan a veces incongruentes cuando se están en campaña y vemos lo que ha hecho la vida pública de cada una de ellas o sus grupos que la ropan, ¿no? Eso es algo complicado de entender. ¿Cómo podemos quitar ese atasgo que tenemos de la visión que se vive de la realidad? Porque decías tú hace rato, nos podemos poner a llorar de la realidad, pero para que realmente nosotras que tenemos como mujeres más del 50%, el 51 punto y fracción, que formamos parte del padrón electoral en el Estado de México, pero además a nivel nacional, ¿qué tenemos que hacer las mujeres para participar políticamente? ¿Cómo nos podemos adentrar, mi querida Ale? Porque pues ya no solo basta con ir el próximo domingo a sufragar y votar por alguien, por X o por Y. ¿Qué podemos hacer nosotros las mujeres desde nuestros espacios, desde donde estamos, pues para poder cambiar eso que tú decías? ¿Cómo incidir en los cambios de donde vivimos, de donde participamos, de la escuela? No sé.
Ayúdanos un poco a entender un poquito eso, mi querida Alejandra. La participación viene de poder incidir en la toma de decisiones. La participación política de nosotras las mujeres es un reflejo de la democracia representativa que hoy existe, cuando Así es. deberíamos de estar buscando la democracia participativa, en la que nosotras podamos tener voz, una participación más activa. Fíjate que ahorita que mencionaste el tema de la educación, las propuestas que ambas hacen, en el caso de Delfina, sus propuestas van tendientes al bullying. Y en el caso de Alejandra del Moral, propone retomar las estancias o guarderías infantiles, que no toca Delfina. Pero quisiera aquí retomar ese tema porque ¿para qué propone una candidata retomar ese tema de las estancias? Claro. Justamente para reconocer que para nosotras las mujeres son importantes. Así Pero es. no nada más para las mujeres que llevaban a sus hijos o hijas a esos espacios, sino también para todas las mujeres que su vida productiva, su desarrollo profesional, lo hicieron ahí, en esas estancias, y que se quedaron con la inversión que tuvieron durante la pandemia, que pues de ser mujeres que eran autosuficientes en lo económico, buscar vender todo lo que tenían y convertirse en desempleadas, en buscar vender cualquier cosa o hacer cualquier cosa para seguir teniendo, aunque sea en mínimo espacio, autonomía o buscar algún empleo. Entonces, creo que viene a responder con esa propuesta un poquito tu pregunta. ¿Qué necesitamos? Tener la posibilidad de saber reconocer entre nosotras qué nos une, cómo hacerlo llegar, cómo lograr tener incidencia. Pero para eso sí es bien importante aprender a estar unidas, aprender a ser equipo, aprender a ser sororas. No, fíjate que algunos años, la primera vez que di un taller para formar empresas de la economía social, una compañera de las que se inscribió me dijo, cuando les pregunté, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? ¿Cuál es su proyecto? Ella me respondió, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Y vine porque quiero aprender cómo lo haces y lo quiero replicar igual. Tiempo después, otra compañera me dijo, ¿ya viste que ya hay una organización que se llama casi igual que la tuya y ya tiene una página de Facebook y no sé qué? A las dos yo les dije, ay, pues qué bueno, porque lo que yo hago, ojalá lo hiciéramos muchas. Claro. Porque de eso se trata. Yo no te puedo ver como mi competencia. Yo te tengo que ver como que si tú jalas y a ti te jala un poquito, ese impulso que tú tomes me ayuda a mí porque me jala tantito. Así Lo es. que nosotras estamos haciendo hoy está jalando otras generaciones. ¿Qué necesitamos para tener incidencia? Aprender. Quitarnos un poquito el ego, ser un poquito más humanas, un poquito más sororas, pero sobre todo eso, aprender y reconocer. Y Me la parece empatía, que mi lo que querida. logró Y la Olimpia empatía que Coral Melo requerimos. y la empatía, Olimpia Coral Melo nos puso el ejemplo. Claro. Nos puso el ejemplo, es una mujer joven que dijo, ok, me van a estigmatizar por esto que no, el delito no lo cometí yo, lo cometieron otras personas. Claro. Pues no, y lo hizo ley. ¿Qué nos ha faltado a un montón de mujeres de otras generaciones? Aprender que solas no podemos. Este no es un tema de que yo solita me llevo una bandera y todas las fotos y los reflectores. Esas fotos y sus reflectores llegarán probablemente si lo que estemos promoviendo beneficia e impacta a muchas, 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 muchas más que tenemos que sumar a nuestras luchas. Y bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que he aprendido, poquito que mucho. Humildemente lo comparto porque tal vez haya muchas personas mucho más jóvenes quizá o mucho más grandes quizá que tengan mucha mayor experiencia, pero en lo personal creo que parte importante de ese aprendizaje es que hay que compartir. Lo que yo sé, te lo comparto. Y si tú lo copias y lo haces igual, qué bueno. Pero si lo haces mejor, qué mejor. Porque de eso se trata, de que lo hagamos mejor y de que logremos impactar para un cambio positivo para nuestro país, en que nuestras voces se escuchen. Pero no porque alguien más me haya puesto, no porque alguien más haya decidido que yo tengo que ser, porque toque que sea mujer para cubrir ciertas formas, pero en realidad quien me puso es un grupo de varones o un solo varón, sea para el cargo que fuere. No, que ese no es el tema, que nosotras logremos tener esa incidencia para decir, nos toca, es una acción afirmativa, esa acción afirmativa es nuestra y nosotras decidimos quiénes vamos. Porque si no estamos desvirtuando las acciones afirmativas, querida amiga. Claro. Si estamos llegando por canales que no son,
ni sentido tiene que nos sintamos tan orgullosos de una acción afirmativa cuando quienes llegan no se sienten parte del proceso de esa acción afirmativa. Así es. Sí, Alejandra, acá esto que acabas de comentar, ya prácticamente nos quedan pocos minutos, pero creo que es importante que lo retomemos. La lucha de la mujer en México, en la participación política me refiero, costó mucho. Y habrá que reconocer que hubo justamente de los primeros partidos importantes de izquierda fueron los impulsores justamente de la participación de las mujeres. A eso hay que reconocerlo aquí y en China, y eso será, le pese a quien le pese, ¿no? Y muchas mujeres de ahí, hay que decirlo también, fueron las que impulsaron justamente las acciones afirmativas en los partidos políticos y la participación de las mujeres en las decisiones de los espacios de decisiones de los partidos políticos. Voy a decirlo, aunque yo ya tiene años que no participo en el PRD, fue el PRD el primero que inició justamente con las acciones afirmativas al interior de las decisiones del partido. Eso fue un gran impulso y que después se fue a compartir justamente esto que tú dices para que trascendiera en la elección de candidatas, ¿sí? Y bueno, creo que han habido muchas mujeres que han participado, no solo en los partidos de izquierda, sino en todos los demás partidos que han generado una semillita en apoyo a esta agenda política de las mujeres, fundamentalmente. Pero en la actualidad, mi querida Alejandra, la última pregunta que te voy a hacer para terminar el día de hoy. La próxima semana es la elección. ¿Qué debemos pensar y qué debemos de considerar las mujeres para poder elegir la mejor propuesta, sea cual sea, cada quien la puede ver, pero en qué nos tendremos que fijar para decir nuestra participación, nuestro voto como mujeres debe de ayudar a que esto trascienda y que no solo digamos una mujer, porque como tú decías, pues va a ser mujer porque no hay de otra, pero para que incida realmente en las decisiones de este Estado de México, que adolece de muchas cosas, pero como tú dices, que también existe la esperanza a través de la participación. Lo primero, tenemos que salir a votar. No, y entender que nosotras vamos a definir el resultado de esta elección porque somos mayoría. Eso es así, como empoderarnos, porque ese es nuestro poder, ¿no? Y segundo, el ejercicio de ese poder yo sugeriría que lo hiciéramos de forma informada, que conociéramos a pie juntillas las propuestas de cada una de las candidatas. ¿Quién propuso menos y quién propuso más? ¿Quién propuso qué y quién propuso cómo? A mí me gustaría que pudiéramos ponderarlas. Yo aquí en el salón de clases hicimos un ejercicio en ese tenor y fíjate que antes de que hicieran el ejercicio habían tenido un sentido, una intención del voto. Después de que hacen el ejercicio cambiaron en la intención del voto. Y el ejercicio era internacional privado y teníamos que ver las legislaciones, era algo que tiene que ver con la normatividad, pero cambiaron totalmente la visión que tenían una vez que conocieron las propuestas. Y me preguntaron, ¿por qué alguien hace muchas propuestas y por qué alguien decide no hacer? Yo les preguntaba, reflexionemos como ciudadanía. ¿Es importante para nosotros como ciudadanía conocer esas propuestas? O sea, ¿de verdad eso motiva nuestro voto? Entonces, esa sería mi respuesta. Conozcamos las propuestas, veamos cómo se expresan, reconozcamos quiénes son sus equipos, quiénes están detrás, a un lado, enfrente, cómo se han conducido. Porque en el Estado de México, pues la verdad es que conocemos bueno, tal vez nosotras porque pues nos gusta este tema, pero sí podemos saber las trayectorias, de dónde vienen los grupos, cómo se han comportado. Para quienes no le saben mucho, por Google, busquen los nombres y ahí van a saber las trayectorias. Creo que hoy Internet nos ayuda y nos facilita toda la información. Claro. Así que pues con Internet escuchen las propuestas o léanlas. Y yo les sugeriría que como mujeres reconozcamos el poder que tenemos y por supuesto yo creo que sea la que fuere, aun y cuando tu voto haya sido por otro lado, eso no importa, aprendamos a tener la capacidad, la cualidad de ir a tocar la puerta y de hacer que la puerta se abra, de forma unida y de forma solidaria. Desde la organización Mujeres Unidas por Justicia, Equidad, Respeto y Economía Solidaria lo hemos intentado muchas veces. Y yo te puedo decir que tal vez no se han tenido los mejores o los más grandes avances, pero si lo dejamos de intentar, perdemos un poquito esa posibilidad. Y yo creo que siempre hay maneras de ver las cosas. Qué bueno que tengamos dos mujeres aspirantes, porque eso quiere decir, bueno, candidatas, porque eso quiere decir que
vamos a tener gobernadora. Como quiera que sea, es bueno. Las acciones afirmativas son resultado de muchas luchas de algunas mujeres que ya no están y de algunos hombres también, como bien dices. Nuestros Y pues aliados. aprendamos a nuestros aliados y aprendamos a reconocer que tenemos que aprender a trabajar entre nosotras, pero también con los varones. A mí no me gusta hablar como del feminismo como de un movimiento aislado o de un movimiento que es una lucha, porque cuando luchas confrontas y generalmente es más fuerte con lo que quieres pelear. Me gusta más bien hablar de armonización. Busquemos que nuestro voto armonice nuestra sociedad. Busquemos que nuestro voto nos lleve a que el Estado de México sea un espacio seguro, que nos brinde garantías, que sea un espacio de unidad. Yo coincido con el nombre de tu programa, Senderos a la Paz. Necesitamos paz en el país, necesitamos paz en el Estado de México. Y aspiro a que podamos caminar seguras en las calles, lo tenemos que construir ahora sí que de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Tenemos que hacernos escuchar como sociedad civil. Y para cerrar mi participación, querida amiga, te agradezco y quiero hacer una invitación a las personas que nos escuchen, ya sea las gobernadoras, sus equipos, a quien les llegue. No importa cómo llegaste, no importa cómo o por cuánto ganaste. Atrévete a incluir a las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de México. Los datos están, porque nosotras estamos registradas, tenemos CLUNY. No se pongan a inventar y a generar nuevas. Hay muchas y tenemos mucha experiencia y trayectoria y no tenemos etiquetas. Trabajamos con todas o con todos porque lo que queremos es construir para nuestro país. Déjenos construir y déjense ayudar. Claro, pues ahí está una forma en que podamos discernir nuestra capacidad para votar, pero sobre todo, pues de qué vamos a decidir. Y bueno, pues yo no quiero tampoco dejar de comentar que necesitamos también considerar, sobre todo esto que decía Alejandra, que han hecho las candidatas en la actualidad y sobre todo los equipos. ¿Qué es lo que han hecho y qué han dejado de hacer también, Alejandra? Porque que dejes de hacer algo fundamental también habla de una propuesta política. Y hay una tendencia muy clara en la actualidad, una clara tendencia de un equipo que hizo a un lado las asociaciones civiles y la sociedad civil, y esto va en detrimento del avance de la democracia, del avance de los derechos de las mujeres y en sí de la paz y de la sociedad en general. Pues te agradezco mucho, mi querida Alejandra, ya nos tenemos que ir, que hayas participado con nosotros, espero que tengamos otra plática pues para retomar y a ver, tocarle la puerta a la que ya sea la ganadora, para que tome esta agenda, retome esta agenda política que no solo tú sino otras colectivas están organizando y que han trabajado mucho tiempo, pues para ver quién sigue dándole continuidad a estos trabajos en el Estado de México. Muchísimas gracias a todas y a todos que nos han acompañado el día de hoy. Quiero recordarles que en esa radio 97.3 FM forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Agradecerles muchísimo y recordarles que somos una radio comunitaria sin fines de lucro, que si deseas ayudarnos con alguna aportación en efectivo o en especie, comunícate con nosotros a cabina 5522-280133. Les agradezco que hayan estado con nosotras y con nosotros el día de hoy. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.